Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente aquí nos vamos a encontrar en el canal con otro tema que, bueno, vamos a tomar una frase poética para esta vez. Somos polvo de estrella, dijo Carl Sagan. Esta frase que parece tan poética nos va a permitir en este encuentro ver cómo podemos unir la ciencia y la poesía. Si cómo hay una base que la ciencia comprueba esto de qué estamos hechos. Esto que a veces uno del lenguaje lo podemos poner en forma de poesía o en forma de ciencia, eh, para entender un poco más sobre este tema. Escucharemos nuevamente al doctor Hugo Cafera, que ya forma parte de este canal. Nos vamos a referir a una prolongada historia que todos transitamos. Una historia que todos los hombres y mujeres compartimos, que es parte de la historia de los seres vivos, de nuestro planeta, del universo, que es la historia en definitiva de la materia. La gran acumulación de conocimientos y nuevos interrogantes adquiridos en el último siglo a través de la investigación científica, la producción y las luchas sociales han dado respuestas lógicas y verificables a temas que en tiempo de nuestra capacitación universitaria limitábamos a los libros de filosofía, a los que deberemos recurrir hasta tanto se acumulen suficientes comprobaciones prácticas de los conocimientos perceptivos y razonados. Este es un trabajo de divulgación. En esta primera entrega nos referiremos al periodo que se extiende desde el origen del universo hasta el origen de la materia viva en el planeta Tierra. En la próxima, a la aparición de los monos a los 2.600.000 años del hombre primitivo, incluido el Homo sapiens, a la adaptación de nuestra especie al medio hasta el Neolítico. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Se preguntaban los egipcios, los chinos, los hindúes, los griegos, los mayas hace miles de años. Y continúan preguntándose los hombres de hoy, que son tres preguntas que podrían limitarse a dos: quiénes estamos siendo y hacia dónde vamos. Nos recuerda Stephen Hawking que los bosongos, un pueblo del África Central, se referían que al principio solo había la oscuridad, el agua y el gran dios Bumba. Un día Bumba, con dolor de estómago, vomitó el sol. El sol secó parte del agua, dejando al descubierto la tierra. Todavía dolorido, Bumba vomitó la luna, las estrellas y luego algunos animales: el leopardo, el cocodrilo, la tortuga y finalmente al hombre. Según el obispo Ussher, un irlandés del siglo XVII, reconocido por su cronología de la Tierra por los creacionistas, el libro del Génesis sitúa el principio del tiempo el 22 de octubre del 4004 a.C. a las 6 de la tarde. Los mitos y las religiones dan respuestas. En tanto, la ciencia es un método para el conocimiento donde son fundamentales las preguntas que nos posibilitan conocer la verdad, verificando en los hechos. La duda es el origen de la sabiduría, sostenía Descartes, allá por el 1600, en tiempos en que la Santa Inquisición respondía con la hoguera al que dudaba. Algunos científicos sostienen que el objetivo último de la ciencia es clarificar la relación del hombre con el universo. Vayamos entonces por el universo con la ayuda de la física y de los físicos, y de esta torre de Pisa donde realizaba sus experimentos Galileo, según nos cuentan, convertida en línea de tiempo. Con la compañía de Aristarco de Samos, que propuso el modelo heliocéntrico en el sistema solar y abrió camino en Grecia hace 23 siglos, de Isaac Newton hacia el 1700, de Alberto Einstein en la mitad del siglo XX y de nuestro contemporáneo Stephen Hawking. Es conveniente recordar dos cuestiones previas. La primera es que en el universo tan solo encontramos materia. La segunda cuestión es que la masa expresa la cantidad de materia de un cuerpo
y contiene energía, que es una cantidad muy grande. De acuerdo a la ecuación de Einstein, que es aprobada por todos, la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, siendo que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. En la práctica, ¿esto qué significa? Que 2 pasas de uva contienen la energía que necesita el área metropolitana de Buenos Aires, con 16 millones de habitantes, durante 48 horas. En el año 2001, la aeronave WMAP partió de Cabo Cañaveral y durante 10 años orbitó a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, realizando gran cantidad de tareas y mediciones. Comprobó que el espacio está en expansión y enfriamiento creciente, que tiene una extensión de 93.000 años luz. Recordemos que un año luz es igual a 9 billones de billones con B de kilómetros. Que su edad, la del universo, es de 13.800 millones de años y está compuesto por materia con átomos, la que nos rodea a nosotros, 4% del total del universo, por materia oscura, que ocupa el 22% del universo, que no emite luz, que no emite radiaciones y que la podemos detectar porque ejerce gravedad. Y por energía oscura, que ocupa el 74% del universo, responsable de la expansión que separa cada vez más a las galaxias. Existe asimismo la antimateria, pero es tan poca que no se ve en las tortas de proporciones. Comprobó esta aeronave, con sus mediciones, que espacio y tiempo son inseparables, que retrocediendo en el tiempo el universo se achica y se calienta, que por debajo de los 400.000 años es oscuro porque no tiene estrellas, es muy denso y muy caliente. En el inicio, el universo es puntual, mínimo, y la materia original se presenta como plasma subatómico. Comprimida infinitamente, que es un término que usan los científicos, creció más de 1 billón, con B larga, de billones de veces, en menos de 1/billonésima parte de un segundo, con temperatura de 1 billón de grados, y no contiene átomos ni protones, tan solo partículas elementales, quarks y gluones. En los primeros 400.000 años, la materia presentó cambios cuantitativos y cualitativos. Los quarks y los gluones originaron los protones, los neutrones, los electrones. Y estos los átomos de hidrógeno, los primeros, que contenían un protón y un electrón. La fusión de 2 átomos de hidrógeno originó un átomo de helio, de 2 protones y dos electrones, con liberación de mucha energía atómica. El hidrógeno es el 75% de los elementos del universo. E irán conformando las estrellas, los planetas, los satélites, que se acumularán en grandes islas de galaxias, donde la materia se enriquece originando átomos más pesados y moléculas, es decir, asociación de átomos, generando energía. El Big Bang lanzó en todas las direcciones toda la materia y puso a andar el tiempo que se interrelacionó con el espacio. El espacio-tiempo es el modelo matemático que los combina en un único continuo como 2 conceptos inseparablemente relacionados. En esa identidad geométrica de 4 dimensiones se representan todos los sucesos físicos del universo. El espacio es materia, es flexible y en él hay gas de hidrógeno, hay radiaciones electromagnéticas y hay vacío. El tiempo no es materia, es un concepto que nos permite ordenar, ligado al espacio y que se extingue en el interior de los agujeros negros, en un proceso inverso al del Big Bang. Por otra parte, el tiempo y el espacio dependen del estado de movimiento del observador y se dilatan con la altura, cuanto más lejos del planeta. Una persona de 15 años de edad que viaje
durante 5 años a la velocidad de la luz por el espacio, regresará a la Tierra con la edad de 20. Pero aquellos compañeros quinceañeros tendrán 65. Hasta hace poco, la investigación en el universo primitivo era teórica. De manera acelerada, la física experimental realiza comprobaciones prácticas. El Big Bang sería el límite de nuestro conocimiento sobre el universo. Y una acotación. Según diccionarios quechuas y aymaras, Pacha es la tierra, son los cerros, el agua, las plantas, los animales, los minerales y el viento. Pacha somos los seres humanos, todo el movimiento constante. Pacha es la unidad indisoluble del tiempo y el espacio. Con respecto a la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo es la causa de la interacción gravitatoria. La masa le dice al tiempo, al espacio-tiempo, cómo curvarse y éste le dicta a la masa cómo moverse. Las ondas gravitacionales se verificaron en la práctica en el 2015 en Estados Unidos. Para Newton, la gravedad era una fuerza. Para Einstein es la curvatura del espacio-tiempo, de acuerdo a la teoría de la relatividad general de 1915. La importancia de la gravedad radica que es la responsable de que en el universo nada esté quieto y todo se mueva a grandes velocidades. El Sol se desplaza a 780.000 kilómetros por hora, la Tierra lo hace a 100.000 kilómetros por hora y rota sobre sí misma a 1.600 kilómetros por hora. Hace 4.600 millones de años, una nebulosa de roca y polvo se concentraron en una parte de la Vía Láctea, una de las tantas galaxias. Y parte de esos gases se concentraron en el centro de la nebulosa y se transformaron en una esfera incandescente, el Sol, nuestro Sol. Girando a su alrededor, los restos del Sol, roca y gases chocaron y se agruparon hasta conformar planetas rocosos y gaseosos. Entre los primeros está la Tierra, que se originó hace 4.500 millones de años, con un diámetro de 12.600 kilómetros y un núcleo pesado, con hierro, azufre y otros elementos pesados, a 6.000 kilómetros de la superficie y que es fundamental para la actividad gravitatoria del planeta. Nuestro planeta está ubicado a una distancia óptima del Sol para la existencia del agua líquida y de la vida. En tanto que el gran volumen de Júpiter hace que atraiga cuerpos menores por acción de la gravedad, como los meteoritos, y protege así nuestro planeta. En cuanto al agua y algo más, ¿no? Una lluvia de meteoritos durante millones de años, portadores de agua en forma de gases y lava y química de poca complejidad, dio lugar a un halo que rodeó el planeta. Con el enfriamiento de la Tierra hubo millones de años de lluvia que originaron los mares y ríos, y la Tierra se transformó en ese planeta azul que ahora fotografían los satélites artificiales desde el espacio. Acá hay dos imágenes, una original, la Tierra, el planeta Tierra ardido, con altas temperaturas en su origen, y luego de la lluvia, cuando se cubrió en gran parte de su superficie por mares y ríos. Bien, nuestro lugar en el universo. En el universo existen 100.000 millones de galaxias. En cada galaxia puede haber 100.000 millones de estrellas. Una de las galaxias es la Vía Láctea y en él ubicamos al sistema solar, con una estrella, el Sol, y 100 planetas y satélites. Bueno, uno de esos planetas es la Tierra, donde a través de su historia se registran 30 millones de especies, y una de ellas es la humana, con 8.000 millones de individuos en la actualidad y que va en aumento. ¿De qué estamos hechos? De este material original que se expandió, de química prebiótica, también llamada geoquímica, con hidrógeno y helio, 75 y 23% respectivamente del universo,
oxígeno, carbono, fundamental para los compuestos orgánicos, nitrógeno, calcio, fósforo y otros elementos como el hierro y el azufre mencionados. Estos se combinan y conforman moléculas como la del agua, la de los glúcidos, las proteínas, etc. Y por todo esto es que Sagan sostenía que somos polvo de estrella y que el Sol es nuestra madre. En cuanto a los caminos del conocimiento, para llegar a estas conclusiones. ¿De qué estamos hechos?, se preguntaban todas las culturas. La más vieja, los egipcios y los pueblos mediterráneos, hace más de 7.000 años. Hace 5.000 años los chinos reconocían como elementos básicos el fuego, la tierra, el agua, la madera, los metales y los vinculaban a los puntos cardinales. Hace 2.500 años, los griegos presocráticos rompieron con el uso de la mitología por teorías e hipótesis naturalistas que utilizan la razón e iniciaron la especulación científica y filosófica griega y occidental y reconocieron 4 elementos básicos que componían todo el universo material: la tierra, el agua, el aire y el fuego, que originaban calor, frío, humedad y sequedad. Entre los siglos V y XV, en tanto los pueblos europeos se debatieran en hambrunas, guerras y epidemias, las monarquías, la nobleza y la iglesia acumulaban el poder, y esta última el conocimiento de manera absoluta, persiguiendo sistemáticamente a la ciencia y a los científicos. Simultáneamente los islamitas rescataron el legado cultural de los griegos, los hindúes y los chinos, investigaron, integraron y difundieron los conocimientos de matemática, astronomía, medicina y otras disciplinas. Aportes significativos a la construcción de la ciencia moderna, con un centro físico que fue la ciudad de Bagdad. Entre los siglos VIII y XV se expandieron en la península ibérica y su influencia llegó a las antiguas universidades de Oxford, de Bolonia, a la Escuela de Medicina de Salerno, así como al Renacimiento. El Renacimiento fue una importante revolución en la superestructura de la sociedad europea en los siglos XV y XVI. Durante la misma, las clases dominantes absorbieron las nuevas expresiones artísticas y combatieron a la ciencia y a los científicos. A Galileo la Inquisición lo obligó a retractarse y lo condenó a prisión perpetua. El fraile Copérnico, el polaco, en tanto zafó personalmente de la teoría de la persecución porque murió el mismo año en que editó su libro que sostiene la teoría heliocentrista, es decir, en el centro del mundo el Sol y no la Tierra. Pero se ensañaron con sus ideas durante 500 años y la Iglesia Católica hizo autocrítica hace algunas pocas décadas atrás. Otro fraile, Giordano Bruno, avanzó sobre las mencionadas teorías y sostuvo la existencia de múltiples sistemas solares. Él se negó a retractarse y fue quemado en la hoguera. Una larga lista de científicos en las mencionadas condiciones abrió paso a la conocida o la denominada revolución científica de los siglos XVI y XVII, a la cual nos referimos a través de la figura de Newton, un inglés del siglo XVIII y XVIII, que es el padre de la física clásica, que tuvo vigencia durante 250 años. De Lavoisier, un francés que sistematizó y consolidó la química moderna, y que, bueno, como sucedía en aquel entonces, tenía otros oficios también y otras tareas desempeñaba. Fue recaudador de impuestos de la Revolución Francesa. Tuvo un problema con Robespierre, que lo elogiaba a él en su calidad de científico, pero estaba en desacuerdo con las recaudaciones y le hizo cortar la cabeza con la guillotina. Parte de esta revolución científica tenemos que ubicar ahí al enciclopedismo, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, un diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios de 28 tomos,
escrito por Rousseau, Voltaire, Montesquieu y otros, allá a mediados del siglo XVIII. La revolución industrial y las revoluciones burguesas necesitaron de ellos, y en ellos se fundamentaron. Los enciclopedistas pasaron de los conocimientos jerárquicos, digamos en la cima Dios, luego el Papa y así la bajada de línea, a los científicos y al orden alfabético. Y en el significativo comentario de Robert Hooke, un científico de aquel entonces, siglo XVII, que disponía de un microscopio muy elemental. Y él sostuvo que con la ayuda de los microscopios no hay nada tan pequeño como para escapar de nuestra investigación. De ahí que haya un nuevo mundo visible descubierto para el entendimiento. En la segunda mitad del siglo XIX, Dmitri Mendeleev, un ruso, elaboró la tabla periódica de los elementos químicos, a los que ordenó por su número atómico, que era el número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Mendeleev conoció 62 elementos. Hoy en su tabla, que ha sido modificada, pero conserva su esencia, encontraron su lugar 118 elementos, 92 de los cuales son naturales. Y se la considera, a esta tabla, el corazón de la química, tal como la teoría de la evolución es para la biología y el modelo estándar de partículas elementales para la física. Hacia el siglo XIX se reconocía el átomo como la unidad indivisible de la materia, pero se descubrió que tenía un núcleo y que éste estaba compuesto por protones y neutrones. Los núcleos son 10.000 veces más pequeños que el átomo, algo así como una pelota de fútbol al pie del monte Everest. La mayor parte del átomo es vacío. En cuanto al vacío cuántico, este es el que tiene la menor cantidad de energía, como ondas electromagnéticas fluctuantes y partículas con bajo nivel de energía. Los protones son 1000 veces más pequeños que el núcleo, los quarks y electrones 1000 veces más pequeños que los protones. En el camino que sostenía Robert Hooke, aquel del microscopio elemental, y luego que existían las partículas elementales. Existen 12 fermiones, portadores de masa, 6 de los cuales son los quarks, son 6 quarks, parte de los protones, y 6 leptones, entre los que están los electrones. Por otro lado, existen 4 bosones, que no tienen masa y están relacionados con fuerzas básicas del universo. Una de ellas es el electromagnetismo, con su partícula el fotón, que está en la base de todos los fenómenos físicos, químicos y biológicos. La segunda es la fuerza nuclear fuerte, que es una especie de pegamento, es un pegamento de las partículas con masa que tienen el mismo signo eléctrico y se repelen. Y la fuerza nuclear débil, responsable de los desechos como la radioactividad. La partícula responsable de la gravedad, que es la cuarta de las fuerzas, no se ha encontrado, solo existe en teoría, el gravitón. Y recientemente se descubrió el bosón de Higgs, que tendría un papel fundamental en el origen de la masa del universo. Algunas conclusiones de todo esto. Desde las partículas más pequeñas conocidas subatómicas hasta las más grandes estructuras conocidas por el hombre, los supercúmulos de galaxias, la materia se encuentra en un proceso de transformación constante. La materia está en movimiento, siempre, desde el objeto que cambia de lugar hasta el pensamiento y las emociones. En el interior del núcleo atómico, siendo a lo más pequeño, los protones se convierten en neutrones absorbiendo un electrón. Alrededor del núcleo, los electrones no solo describen un movimiento orbital, sino que además giran sobre su propio eje. A esto se denomina spin del electrón. En las grandes dimensiones, nosotros comprobamos que las estrellas nacen para consumir el hidrógeno, de ahí su luminosidad, o colapsar en agujeros negros. Entonces, algunas conclusiones. El movimiento es el modo de existencia de la materia.
Segundo, los cambios cuantitativos se transforman en cualitativos. Tercero, en estos procesos se niega lo viejo y surgen nuevos fenómenos. Y además, el desarrollo tiene un carácter progresivo. Por otra parte, tienen vigencia las palabras de Isaac Newton, que sostenía: lo que conocemos es una gota de agua, lo que ignoramos, el océano. Bien, vayamos a la biología. De la química de baja complejidad a la química de gran complejidad y de esta a la biología. Y vamos a seguir el cuadro a la izquierda, en negro y marrón, seguimos al blanco, luego vamos al verde y bajamos al blanco. En 1922, el químico soviético Oparin elaboró la teoría sobre el origen de la vida, conocida también como la teoría del caldo primitivo, que trata de explicar cómo se originó la vida en el planeta Tierra, y que fue luego experimentalmente demostrada por Stanley Miller en Estados Unidos en 1953. En 1970 se eligió a Oparin como presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida. Hace 3.800 millones de años, en el planeta existía agua con átomos y moléculas, lo que Oparin denominó sopa química. Cuando la temperatura se adecuó, el Sol proporcionó la energía necesaria y fuertes descargas eléctricas completaron los requisitos químicos y físicos. Los lípidos elaboraron membranas semipermeables que proporcionaron aislamiento a la materia. Las proteínas, estructura y metabolismo. Las moléculas de ARN y ADN, la posibilidad de reproducción. Y después de millones y millones de combinaciones químicas e intentos fallidos, dieron lugar al primer ser vivo, Luca, sigla en inglés que significa primer ancestro común universal. Nuestro tatarabuelo más lejano, un ser unicelular, anaerobio, que vivió en el agua, muy elemental, que carecía de núcleo, se alimentaba con química y tenía, dicen los genetistas, 572 genes, de un mismo código genético que el nuestro. Se trata de la bacteria, que hoy es la especie más numerosa del planeta. En los primeros tiempos también se originaron las arqueas, también procariotas muy primitivas y que habitan actualmente climas extremos. 1500 años después, y ya estamos acá avanzando en la parte blanca, de fondo blanco, ambas dan origen a las células nucleadas, más evolucionadas, que se denominan eucariotas, con capacidad de producir el fenómeno de la fotosíntesis. Con la energía del sol rompen las moléculas de agua y anhídrido carbónico, originando alimentos y liberando oxígeno. Se da entonces el proceso de la gran oxidación en el planeta y la posibilidad de vida fuera del agua. En el interior de nuestras células, ese oxígeno va a oxidar la glucosa y generar la energía. Durante millones de años, las células intentaron adaptarse con mayor eficacia al medio y hace 750 millones de años comienzan a unirse y originan organismos multicelulares como las plantas, las algas, los hongos, los animales. El árbol de la vida, como lo aceptan hoy los biólogos, tienen un ancestro común y múltiples ramas, ninguna cúspide. Esa pirámide de la vida que se elaboró en el siglo XIX, con el hombre en la cima y luego el resto de los animales, incluida la mujer, fue. En una de las ramas estamos los seres humanos con 25.000 genes, compartiendo con millones de especies. Existe en realidad un hiato, un lapso de vacío entre los 4.150 millones de años A y los 3.800 millones del nacimiento de Luca, ya que las condiciones para la vida estaban dadas y no se conoce de su existencia. Una reflexión teórica. Para algunos biólogos, entre ellos Jacques Monod, uno de los padres de la biología molecular, el origen de la vida en la Tierra fue una cuestión de puro azar.
las consecuencias de una convergencia de elementos químicos y condiciones propicias, la sopa primigenia. Pero una vez formados los primeros aminoácidos, la evolución de la vida a entes y organismos cada vez más complejos fue una consecuencia inevitable, una necesidad. El maoísta Pérez Hernández niega el azar como categoría científica. A investigar. Vamos a la teoría de la evolución. Los siglos, una introducción que me parece que es necesario ya que estamos acá en la Argentina. Los siglos XVIII y XIX fueron de plena expansión del colonialismo inglés. Luego de los intentos fracasados de apoderarse de Buenos Aires, la Marina Real Británica en 1825 ordenó avanzar hacia el sur. Lo hicieron con barcos oceanográficos que investigaban y luego con la Armada concretaban la rapiña. Entre los primeros estaba el bergantín Beagle, que hizo 2 viajes, el segundo a las órdenes de Fitz-Roy. Se trataba de un objetivo geopolítico importante para ellos, el único paso natural entre los océanos Atlántico y Pacífico. En ambos viajes el Beagle visitó Malvinas, en el segundo ya ocupada militarmente. Hoy el principal canal fueguino se llama Beagle, una localidad de la isla Soledad se llama Fitz-Roy. Y a las islas los ingleses las denominan Falkland Island. En el segundo viaje, en 1831 a 1836, se embarca Carlos Darwin, con un convenio que lo habilitaba a realizar investigaciones sobre la flora y la fauna. Tenía 22 años. Claro que eran otros tiempos, ¿eh? Los 22 años rendían un poco más. Y se le permitió permanecer las 2/3 partes del tiempo en tierra. El viaje se extendió a amplias zonas del planeta, concretando una investigación y acumulación formidable de materiales. A su regreso a Londres, y durante más de 20 años procesó semejante información, y en 1859 publicó El origen de las especies por medio de la selección natural, donde definió la evolución, adaptación originalmente, como descendencia con modificación. Sostiene que las especies cambian a lo largo del tiempo para mejor adaptarse al medio y las que no lo logran quedan en el camino. Dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Hoy nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. En 1871 editó El origen del hombre. Con estas publicaciones cambió la historia de la biología, derrumbó el edificio creacionista de las iglesias europeas y produjo una enorme reacción en aquella sociedad victoriana. El almirantazgo y Fitz-Roy deben haberse arrepentido de haber llevado aquel polizón ideológico, pero luego absorberán los aportes de Darwin por necesidades científicas, tecnológicas y en última instancia económicas, y sus restos descansan en la abadía de Westminster. Han pasado más de 160 años del origen de las especies y los conocimientos e interrogantes multiplicados. Algunos acentuaron la importancia de la relación entre los organismos, luego se precisó que la contradicción principal en el proceso de adaptación era la relación de los individuos y el medio, y en el seno de éste la relación interorganismo. A partir del Neolítico, con las sociedades civilizadas divididas en clases que luchan entre sí, el elemento cultural que es de clase modifica las cosas. Acerca de la adaptación. La adaptación se expresa a través de modificaciones biológicas, sexuales y etológicas, como la elongación del cuello de la jirafa cuando escasearon alimentos y los tuvo que buscar en la altura, como las del pavo real, que consume grandes cantidades de energía para elaborar semejante cola que no sirve para caminar, correr o volar, pero que atrae a las hembras asegurando la reproducción, o en las migraciones de algunas aves buscando mejores climas. En cuanto a la alimentación de las especies, en un principio era química en aquellas bacterias, luego recurrieron a los vegetales los herbívoros y a los animales los carnívoros, en función de las necesidades. No existe la ética en la biología. Un ejemplo es el del león, es un ejemplo que nos ha traído el paleontólogo de Burgos Arzuaga, es el del león devorando una cebra, que suele acompañarse de comentarios: pobre cebrita, perverso león.
En tanto, miles de garrapatas se alimentan en el lomo del león, que con el tiempo se debilitará, se va a debilitar, es lo que quiero decir, por la anemia y se convertirá depredador en presa de las hienas. Y vamos a ir cerrando esta primera parte. Una teoría celular. Hace más de 20 siglos atrás, afirmaba Aristóteles, todos los animales y vegetales están compuestos por elementos que se repiten. Esto lo repetía en época del Renacimiento Paracelso, un alquimista alemán que abrió camino a la farmacología. Y efectivamente las células, se ha confirmado, han sido definidas como la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Robert Hooke las descubre con su microscopio y luego se suceden los investigadores: Brown, Virchow, Mendel, Mechner, Watson, Crick y tantos otros, que despanzurran la célula, estudiando en particular la membrana, el citoplasma, el núcleo, todos los elementos que existen en su interior, y hoy centran los estudios y la tecnología en las moléculas, originando la biología molecular, la nanociencia y la nanotecnología. Los biólogos afirman que el cuerpo humano tiene 40 billones, con B, de células y además 100 billones de células extrañas en la piel, las mucosas y el colon, fundamentalmente. Una reflexión acerca de la vida. La vida es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico. Los conceptos definidos en un concepto histórico se pueden hacer explícitos, pero no se pueden definir. No como los números, por ejemplo, que son atemporales. La vida depende de un sistema de moléculas individuales, de sus interacciones en el interior de las células y de la integración funcional entre ellas y el entorno. Ninguna sustancia está viva por sí misma. Estas redes extremadamente complejas y refinadas son el resultado de la evolución del sistema en su conjunto. A medida que transcurrió el tiempo evolutivo, los componentes subcelulares y sus interacciones se hicieron cada vez más complejas y refinadas. Bueno, hemos realizado una parte del recorrido. Hemos comenzado hace 3.800 millones de años, me refiero a la evolución de la vida acá en la Tierra, con las arqueobacterias, luego ahí pertenecen, hace 400 millones hay evidencia de los peces, hace 100 millones los primeros mamíferos, los primeros roedores, y dejamos para la próxima entrega, nos vamos a referir entonces a la llegada de los simios, hace 55 millones de años, entre ellos hace 7 millones de años a los homínidos, y ahí nos vamos a encontrar en los últimos 200.000 años al Homo sapiens, hasta llegar a los 8 millones de hombres y mujeres que somos en la actualidad. Con esto cierro esta primera etapa y me despido hasta, creo que en un par de días tendremos ya editada la segunda parte. Gracias. Bueno, si fue de ese agrado, no se olviden de darle like, de poner los comentarios, los me gustan o no me gusta, y nos veremos con la segunda parte de esta misma historia en un segundo encuentro. Chao, hasta luego.